Buenos días a todos. Todavía estoy admitiendo personas en sala de espera. Bueno, eh, buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy una sesión eh, de interés máximo, porque es la captación de inversión. Casi todos los que estáis aquí en la incubadora, tanto presencial como virtual, habéis manifestado en muchas ocasiones que queréis que captar inversión, queréis captar inversión. Este es el momento de aprender cómo. Con David Cabo. Buenos días, David. Buenos días a todos. Bien, pues tenemos una sesión muy interesante en la que se hablará de rondas de inversión y sobre todo que nos la va a dar un especialista en esta materia, como es David, que ha preparado y asistido a rondas de inversión previas y a captación de inversión de muchos canales. Así que, pues nada, sin más demora, doy paso a David y que nos hable de algo tan ansiado como es la captación de inversiones. Muy bien, muchas gracias, Rosa, por la introducción. Como yo me he presentado varias veces, yo os pedí empleados para que nos acople ahora. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eh, pero hay gente nueva en cada una de las jornadas, por lo tanto creo que merece la pena que me presente. ¿Y por qué? Bueno, también tengo dominio sobre esta materia, ¿no? Yo he estado más de 8 años vinculado a distintas empresas de capital riesgo, distintos fondos de inversión, principalmente focalizados en operaciones en biotecnología, tanto medical devices como fármacos, como plataformas de producción de proteínas y demás, donde hemos estructurado, pues, en mi caso, más de 17 operaciones de inversión, con más de aproximadamente unos 20 millones de euros invertidos, ¿no?, por nuestra parte. Y bueno, algunos de los casos que os comentaré hoy, pues lo que quiero transmitiros es también una visión práctica, no tan teórica. Creo que casi todos tenéis mentores. En algunos casos tenéis ya experiencia. Veo por aquí a Lier y alguien más que ya tiene más de una ronda de inversión encima. Y a lo mejor pues la utilidad es limitada, ¿no?, de esto. Pero también quiero partir desde lo más básico, porque veo mucha gente con estadios muy iniciales del proyecto. Entonces, bueno, siempre es difícil adaptarse a todo el auditorio, pero bueno, espero que sea de provecho igualmente para todos los asistentes, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que vamos a comentar hoy, los distintos documentos a través de los cuales procedemos a intercambiar información y a convencer a... Es la primera venta que tenemos que hacer de nuestra compañía, ¿no? No es una venta de producto, es la venta del proyecto. Y tendremos que convencer a alguien para que ponga en algunas ocasiones pues cantidades de dinero realmente importantes, ¿no? Y esto no se hace pues con 4 palabras bonitas, con 4 imágenes bonitas, sino tiene que ser con argumentos. Lo que buscamos como inversores son siempre argumentos, una definición de una oportunidad y proyectos liderados por equipos capaces, ¿no? Siempre lo definíamos así. Y ahora iremos viendo pues las distintas cuestiones en las que nos fijamos como inversores, ¿no? ¿Dónde empezáis esa interacción? Bueno, un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo es una consecuencia de un primer contacto, que yo recomiendo que sea presencial. Enviar un resumen ejecutivo puerta fría, bueno, pues denota casi una actividad como de spam, de comercialización. Cuando vosotros os envían un email comercial, estoy seguro que la mayoría de las veces no lo abrís, si eso no ha tenido una introducción, un contexto, una llamada de atención para identificar que vosotros tenéis una necesidad sobre ese producto. Yo, pues, aunque estemos en la lista Robinson o hayas filtrado tu correo 1000 veces, sigues recibiendo a veces spam, a veces es una oferta del Leroy Merlin porque has comprado un producto y has tenido que dejar tu correo electrónico, o del Decathlon o de lo que sea. Salvo en todas ocasiones que el titular pueda ser muy llamativo, ni lo abres, va directamente a la papelera. Pues algo parecido en el resumen ejecutivo. Oye, para llegar a esta fase
vamos a trabajarlo un poco. ¿Dónde acudimos? Pues, foros de inversión, donde podemos establecer contactos personales. Ahora cada vez se hacen más online, en remoto, pues está claro que nos abre un abanico de oportunidades, pero nos limita la comunicación pues, de presencial, de la visualización del comportamiento de la otra persona, esa empatía que se genera pues, con miradas, con movimientos, con compartir un café. Pues eso se ha perdido en las reuniones presenciales, o sea, virtuales. Entonces tenemos que compensarlo de alguna manera, con mucha empatía, con mucha comunicación, bueno, ensayando bien lo que vamos a transmitir, seleccionando muy bien lo que vamos a transmitir. Tú puedes estar una hora tomando un café con una persona, pero tener una hora en la pantalla a alguien viendo tu presentación, eso va a ser imposible. Se pierde la atención, ayer lo hablábamos, ¿no? En estas charlas que estamos dando, los que estáis presencial, captáis mucha más atención que los que estáis cuando estáis en remoto, que a veces lo dejáis, uno se va al servicio, se va a tomar un café, atiende una llamada, responde un WhatsApp. Esto le pasa también al inversor cuando está analizando la propuesta en una telco, en una videollamada, ¿no? Entonces, siempre que podáis hacer algo presencial, perfecto. Si tenéis a alguien en vuestro entorno que podéis visitar, primero una llamada, si hay visitas, hace una reunión y establecemos una relación pues, de interacción personal y presencial, si es posible. En algunos casos, en muchos casos, los inversores están concentrados en Madrid, Barcelona. Bueno, pues tendremos que desplazarnos y merece la pena desplazarnos. Eso, lógicamente, previo contacto, ¿no? Se hace una llamada, se comunica y se busca una interacción. No siempre es necesario, pero bueno, yo siempre recomiendo que al final para enganchar en el proceso la presencialidad es relevante. Vale. Cuando hemos enganchado de alguna manera, enviamos un resumen ejecutivo, ¿no? Ese resumen ejecutivo lo sabéis, lo habéis hecho, que me gustaría que aprovechaseis, más allá de toda esta teoría o conceptos teóricos que yo os pueda dar, y también de visión práctica. Vamos a hacer un ejercicio que yo llamo la quiniela, ya lo explicaré después, y es contaros algunas de las experiencias prácticas que hemos trabajado en operaciones de inversión que he realizado, contaros algunos aspectos clave y, bueno, que me deis vuestra opinión si ese proyecto ha ido bien, mal o regular, ¿no? Y después contrastaremos esa quiniela con la realidad del recorrido que han tenido esos proyectos. Bueno, el resumen ejecutivo, lo comentamos ayer, es la primera parte, la entrada del inversor en el proyecto, pero también para nosotros la última parte en el proceso de documentación. Es decir, esto es un ejercicio que se hace después de hacer el plan de empresa y tiene que ser un resumen escueto, pero muy ilustrativo de lo que es el proyecto. Y puede ser la primera parte y quizás la última que lea el inversor. Si no le encaja, pues por política de inversión, porque no, no identifica con claridad esa oportunidad de negocio, porque no le convence el equipo, porque no le convence el mercado, el sector, el planteamiento, el volumen de inversión. Tenéis que afinarlo bien, ¿no? Incluso, pues, dependiendo del interlocutor que tengáis, resaltar unos aspectos o otros. Hoy en día, el otro día estaba hablando con B2Ship. Es un fondo que tiene una perspectiva muy social y un enfoque muy social. No sé si es como estrategia de marketing o real de las operaciones, pero en su discurso venden eso, un enfoque muy social de sus operaciones. Pues a lo mejor a ese fondo hay que vestirle un poco el proyecto de forma que se pueda encajar en su perspectiva social. ¿O cuál es tu impacto social? Pues estoy reduciendo huella de carbono, estoy mejorando salud de pacientes, estoy posibilitando un fármaco para una enfermedad huérfana, estoy mejorando la capacidad, la calidad de vida de una población o de una patología con una elevada prevalencia, que tenga un impacto relevante, ¿no?, en la sociedad. Entonces, identificar con claridad eso y dirigir vuestro mensaje en esas primeras hojas para que sea lo más adaptado al fondo que le estáis pidiendo los recursos, ¿no? Eso no significa mentir, es adaptar. Y a lo mejor tienes que resaltar más un aspecto, pero desde luego no decir cosas que no vas a cumplir, ¿vale? Ayer os dábamos algunas pinceladas, repetimos un poco el argumento. No muchas palabras en un resumen ejecutivo. Hoy, antes era un resumen de 2 páginas, ahora se envía muchas veces un deck, una presentación en PowerPoint o en PDF. Más o menos es lo mismo. No tiene que tener mucho recorrido en palabras, tiene que tener bastante ilustración, tiene que ser un mensaje sólido, muy persuasivo, que convenza de lo que puedes llegar a hacer o lo que estás haciendo. Y
bueno, que tenga elementos de atracción, que tienes clientes, que tienes contratos precomerciales firmados, que tienes alguien, o sea, que es un sector con muchas operaciones de compraventa de empresas en el sector. Recordar lo que os decía ayer, un inversor institucional, un venture capital, entra con la intención de salir, tiene que dibujar ese escenario de salida para poder tomar una decisión de entrada. Bueno. Párrafos cortos, concisos, resumen ejecutivo debe ser coherente, un lenguaje familiar. Nos ha pasado, y a mí me pasa en muchas ocasiones, trabajamos con tecnólogos que hacen ciencia. Esa ciencia es ciencia diferencial, hablamos de, pues no sé, desde fármacos a tecnologías de análisis de datos. Eso no lo entiende cualquiera, ni cualquier inversor entiende de todo. Decíamos, para hacer una due diligence técnica muchas veces se contratan expertos, pero para llegar a esa fase, primero tú me tienes que convencer con lo que haces. Y si no me explicas muy bien lo que haces, si no me lo explicas en un lenguaje que yo lo pueda entender, pues difícilmente voy a identificar con claridad la oportunidad, ¿no? Entonces, poneros en el lugar de la otra persona, pues si habláis entre biólogos, pues posiblemente os podéis comunicar. Si habláis un ingeniero con un biólogo de un fondo biotech, pues posiblemente no le puedas llegar a comunicar adecuadamente en el lenguaje técnico. Entonces, allana un poco ese nivel. Siempre decimos, después del fondo trabajé mucho tiempo en transferencia, no podemos saber de todo, no hay nadie que sepa de todo, no hay nadie que sepa de Big Data y sepa del mecanismo de interacción de un microRNA con no sé, el mecanismo del splicing de no sé qué para reducir una patología. Nadie sabe de todo. Lo que hacemos nosotros muchas veces es empaparnos de información hasta leer la puntita del iceberg, entender cuál es el mensaje, cuál es la oportunidad y eso después lo valorizamos, ¿no? Es lo que hacemos en transferencia. Y el inversor igual. Intentará empaparse de información y llegar a entender, identificar con claridad esa oportunidad, pero vosotros tenéis la obligación de transmitírselo con sencillez, sin que tenga que recurrir a una formación técnica para entender pues, cómo se conforman esos ácidos, cómo interactúan esas células con el tejido dermatológico o lo que sea. ¿No? Eso, al final tenéis que tener esa empatía con la persona que tenéis delante. Claro que es complicado, pero es ejercer. Totalmente, ¿no? En cuestiones más o menos técnicas, al final, a lo mejor no tienes que hablar tanto de las cuestiones técnicas, sino de lo que supone esa oportunidad. Pues, ¿cuál es el elemento diferencial? Al final, ayer os decía la pregunta, ¿qué hace mejor tu producto? ¿Es más rápido? ¿Es más barato? No sé, identifícame con claridad esa ventaja competitiva de tu producto. ¿Más eficiente? ¿Más ecológico? Hoy en día eso puede ser una oportunidad, ¿no? Pues identifica con claridad cuál es la oportunidad, cuál es tu ventaja competitiva y qué te hace diferente al resto, ¿no? Bueno, en estos documentos, ya sea un deck o un resumen ejecutivo, explicar con claridad en qué consiste, quiénes son los promotores, en qué sector o área de mercado van a trabajar, cuál es el tamaño, la tendencia a ese mercado, muy brevemente el perfil de competidores o de clientes, hay competencia, no la hay, estoy generando un mercado nuevo, cuáles son nuestros clientes, cómo los identificamos dentro del sector, cuáles son los objetivos del proyecto y cuál es la ventaja competitiva. Y cuando hablamos de los objetivos del proyecto, muchas veces ya hay que decir, sin llegar a hablar de valoración en el resumen ejecutivo, pero tener más o menos claro cuánto dinero necesitas, qué estás pidiendo y para qué lo pides, ¿no? Pues a lo mejor ya podemos dar una pincelada de eso también en un deck, casi más que un resumen ejecutivo. La empresa debemos ser capaz de transmitir no más de 10 líneas el objetivo y la misión de la compañía. Y ya 10 líneas me parece una barbaridad. 2 líneas. Se hace muchas veces el ejercicio del tweet pitch, de decir en 40 caracteres, explicar qué hace tu empresa. ¿Seríais capaces de sintetizar algo así?
respuesta, ¿no? ¿Se puede con un eslogan también? Con un eslogan no puede resumir. Bueno, el eslogan trata de reforzar un argumento, ¿no? Pues sí, es difícil, ¿sabes? Al final esto lo que lo que te pide aquí es que esa síntesis acabe quedándose con la esencia del proyecto, acabe transmitiendo la esencia, ¿no? Cuando quitas todo lo superfluo, todo lo que acompaña, ¿tú qué haces exactamente? Hago esto, vendo este producto para esta necesidad, para este tipo de clientes. Transmitirlo con claridad. El equipo, ayer os lo comentaba, voy a incidir mucho con esto, lo vamos en todas las partes, todos los documentos de interacción. No se invierte en empresas, yo creo que nuestra filosofía era invertir en personas que lideran proyectos. Lo repito de nuevo, el mismo mensaje de ayer. Un buen equipo emprendedor te saca adelante un proyecto mediocre. Un equipo mediocre te tira cualquier buen proyecto. Y todos los problemas que hemos tenido, bueno, quitando algunos que han sido claramente técnicos de pues, una molécula que se caía o lo que sea, todos los grandes problemas que hemos tenido en una empresa han sido cuestiones de recursos humanos, de peleas entre los socios, egos entre los socios, malas decisiones de accionistas principales pues, en el devenir de la empresa. Bueno, han sido claramente una cuestión de recursos humanos. Creo que pocos proyectos malos hemos gestionado y los problemas suelen estar en las personas. Entonces, bueno, que ese equipo sea solvente, que se dibujen perfiles multidisciplinares. Ayer os lo comentaba también. Como hay mucha gente que no está en todas las sesiones, pues considero merece la pena repetir algunos mensajes, ¿no? No es mejor emprendedor aquel que sabe hacer de todo. Es el emprendedor o el promotor del proyecto tiene que focalizarse en dónde genera valor y ser consciente de sus limitaciones. Y no debe estar pues, gestionando unas cuentas anuales o revisando el plan financiero. Bueno, en el inicio sí, tienes que ser la orquesta, ¿no? El multiinstrumento, tocando todo. Pero saber ir delegando las funciones para centrarte en aquello donde vayas a generar valor. De hecho, cuando nos piden el dinero a un fondo, lo que decimos es, ¿a dónde va este dinero? Pues a profesionalizar una estructura, a hacer un área de desarrollo de negocio de calidad con personal especializado. Esta es otra problemática que teníamos, lo hablamos ayer también. Muchos de vosotros sois tecnólogos, sois pues, doctores en alguna ciencia. Vender no es para lo que estáis preparados, no es el objetivo de vuestra formación que lleváis 30 o 40 años formándoos y no habéis vendido en vuestra vida. Entonces, ¿por qué lo vais a hacer ahora? Y no hablo de vender, de ir a visitar a un cliente físico, hablo de dibujar una estrategia de ventas, controlar un canal de comunicación, identificar con claridad una cadena de valor y ver dónde podemos interactuar. Eso hay personal específico y de hecho nosotros nos gustaba cuando el proyecto lo que necesitaba era un aporte de financiación para traer un CEO o un desarrollador de negocio que aporte valor en el área de comercialización. Y que el equipo científico o tecnólogos se ciñan a generar valor en la ciencia, en ese desarrollo de productos, desarrollo de pipeline y demás. Transmitir con claridad la ventaja competitiva. ¿Por qué nuestros clientes escogerán nuestro producto y no a nuestros competidores, si es que los tenemos? Siempre hay competidores. Si no son competidores, son sustitutivos, va a haber una alternativa. No menospreciar a la competencia, ya lo hablaremos más adelante, pero siempre escuchamos ese mensaje y te resta credibilidad. Es que soy mucho mejor que nuestra competencia. El otro día, en uno de los proyectos que estoy mentorizando ahora mismo, uno de los emprendedores me decía, es que esa técnica no es comparable, no aporta ni la mitad de la calidad que aporta nuestra técnica. Vale, eso me parece bien, como era pues, un trabajo de un análisis genómico de secuenciación frente a una qPCR. ¿Eso lo aprecia un cliente? ¿Eso lo aprecia un usuario? A lo mejor un usuario, si los clientes fueran tecnólogos, sí, pero son usuarios de calle al final, es para una prueba, una determinación. ¿Eso lo aprueba, lo valida o le interesa a un usuario? Pues no, porque a nivel particular, ni mi madre, ni mi hermano, ni ninguno de mis amigos que no sea biólogo o trabaje en ciencia,
sabe cuál es la diferencia entre una secuenciación con Illumina a hacer una determinación con una qPCR. Entonces, ese no puede ser el mensaje. O hay que argumentarlo mucho más y ofrecer y hacer casi una labor de evangelización, de divulgación de la diferencia de esa técnica frente a la otra. Pero aún así va a ser difícil convencer a un usuario normal de cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, él tiene que apreciar eso si viene dado por un prescriptor. Pues si ese mensaje se lo da a un médico, o quien va a decidir esa toma, esa prueba o esa determinación es el médico, es distinto. Médico o un personal clínico sanitario. Porque esa gente sí que apreciará esa diferencia de valor. Entonces, bueno, dejar muy clara vuestra ventaja competitiva y no autoengañaros. Veremos algunos ejercicios de cómo nos autoengañamos a veces la mente nosotros mismos, ¿no? El mercado, siempre nos gusta entrar, el inversor buscará mercados con tendencias alcistas, tendencias de crecimiento, crecimientos de 2 dígitos, grandes volúmenes, donde haya oportunidades claras de entrada, donde sean mercados donde haya una atracción clara de compras y adquisiciones entre sí, de grandes compañías que están pescando oportunidades. Eso le dibujará un escenario de salida. Bueno, la competencia, hemos comentado ya un poco esto. Algunas proyecciones financieras, no muchos datos, ese resumen ejecutivo. Pues básicamente lo que, no sé, no me vas a convencer con los números que me des. Yo quiero ver un Excel. Los financieros vamos a querer trabajar un Excel, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor ofrecer un poco cuáles son nuestras perspectivas para los próximos años. Cuáles son nuestras ventas, cuáles son nuestros... a veces no son ventas. Antes las empresas clásicas se enfocaban en ventas. Ahora hay muchas más métricas que generan valor. Número de usuarios, clics, bueno, según el modelo de negocio, pues el concepto no son las ventas para generar valor. Rentabilidad de proyectos, muchas veces se habla del BAN, TIR, Payback. ¿Cuáles son los logros o hitos más relevantes? Tenemos patentes, tenemos preacuerdos comerciales, tenemos fases de regulatoria avanzadas. Bueno, pues destacar esos hechos que hemos conseguido, que están cercanos o que pretendemos conseguir, ¿no? Ilustraciones, pues todo aquello que nos ayude a visualizar, pues no sé, la tecnología, si es un software, un pantallazo, si es no sé, un medical device, un equipamiento, pues algún boceto, diseños, prototipos, lo que pueda ilustrar el funcionamiento o el potencial de esa tecnología, pues todo eso. ¿Cómo analizar esa información un inversor? Pues que tenga encaje dentro de los sectores definidos. Si soy un fondo que trabajo en TIC, no voy a ver un proyecto biotech. No tiene sentido. Ahí ya estamos teniendo un error porque le estamos mandando esa documentación a ese fondo. Después vamos a ver un buscador de fondos de inversión, que es súper útil. ¿Cuál es el encaje dentro del rango de financiación? Pues fondos que están en semilla o arranque, pues claramente te van a invertir más de 700, 800.000 euros. Ya es una cantidad importante, normalmente estarán en 200, 300, 400. Y posiblemente lleguen a ser 700, 800 en siguientes rondas, ¿no? Se guarden algún músculo financiero. Pero si estáis necesitando 1 millón y medio, que posiblemente no sea un planteamiento adecuado en vuestra fase actual, no vayáis a fondos que tienen un ticket, se llama ticket de inversión, ¿no? ¿Cuál es la inversión media? Pues nosotros en los fondos iniciábamos normalmente con operaciones de 250, 300.000 euros. En el caso de un Invest, en el caso de un Risco, íbamos más bajos, entre 50 y 100.000 euros. Sí, dímenos. ¿Cómo sabes, cómo analizas tú la política de inversión del fondo? ¿Entras en la página del fondo, lo llamas, cómo haces esa cosa? Si entiendo que ellos van a desinvertir, quieren desinvertir el fondo, finalizan el fondo dentro de un par de años y tú me dices un proyecto de 5, el fondo iban a apropiarlo. ¿Cómo? ¿Esa última pregunta? Ayer comentaste que ellos tienen un fondo y quieren desinvertir y desean explotar el fondo y desinvertir y desean recuperar la inversión. Sí. Si tú coges
y amplías el capital de tu empresa, en los últimos años de ejecución del fondo, juegas en desventaja, ¿no?, respecto a los que han sido invertidos al inicio del programa. Bueno, lo normal es que si amplías capital en los últimos años de ese fondo ya no acuda a esas rondas de financiación y ese fondo esté trabajando para su salida y busque un fondo que se adquiera su participación, ya verá con rentabilidad o no, pero eso también es algo que tenéis que tener en cuenta vosotros. Cuando un fondo se acerca a su periodo de liquidación, le urge hacer líquida, entonces pues no va, casi le va a dar igual la rentabilidad, que no le va a dar igual, pero casi, cuando lo que va a primar es la liquidez, es hacer líquidas esas participaciones, ¿no? Esto pasó en algunos proyectos, pero en ese escenario donde el fondo ya está cerca de su finalización, de hecho los plazos de inversión del fondo, si tiene 10 años, los plazos de inversión son de 3-4 años. Creo que puedes hacer, cuando hablas con la CNMV, puedes buscar una licencia de invertirlo todo en 2+1+1, puedes pedir 2 prórrogas, o 3+1, tienes así varias opciones. Pero tienes que decirle cuál es tu periodo, tu ventana de inversión, y a partir de ahí solo podrás hacer pues, algunas aportaciones de seguimiento. Pero el grueso de tu fondo lo tienes que tener invertido en esos años, 3-4 primeros años iniciales. ¿Cómo harías con la análisis? Bueno, a ver, primero buscaría empresas similares a nosotros y ver quién las está financiando, si hay esa posibilidad. De tener identificado a nuestros competidores y ver quién los está financiando. Es raro que alguien que ha financiado a un competidor te vaya a financiar a ti, pero no siempre tiene por qué ser el concepto exacto de competidor. Por ejemplo, nosotros invertimos en varias plataformas de producción de proteínas. Son tecnologías distintas, trabajando otro tipo de proteínas distintas, no competían entre sí y nos especializamos un poco en aquello, en ese momento. Alguien que esté trabajando en biotech, no son tantos a nivel nacional. ¿Quién está trabajando en TIC? Pues ver operaciones tanto en Spain Cap, que antes era ASCRI, que es la Asociación de Empresas de Capital Riesgo, como Web Capital Riesgo. Los que estoy compartiendo esta pantalla, no estoy compartiendo esta pantalla. Pues entonces vamos a compartirlo. Ahora sí, ¿no? Sí. Esto es Spain Cap y la otra es Web Capital Riesgo. En Web Capital Riesgo aparecen todas las noticias de compras-ventas de operaciones del sector. Datos e informes de operaciones. Y aquí bicheando, pues podéis ver aquí todas las noticias de operaciones, casi todas, se cuelgan aquí. Entonces, pues es dedicarle un poco de tiempo, ver operaciones similares o dentro del sector. Esto para buscar referencias de quién está invirtiendo, con qué cantidades. Bueno, hacernos un poco composición de lugar de en qué liga estamos jugando. Y en Spain Cap, si entráis en el apartado de empresas, emprendedores, y buscáis inversores, aquí hay un buscador muy chulo. Pues por el rango de inversión, pues ponemos hasta 3 millones de euros. Bueno, desde hasta, ¿no? O desde cero. Hasta 1 millón, seráis casi todos vosotros. De preferencia geográfica, pues no sé lo que quieras poner aquí, de nacional, internacional, la fase de inversión. Y según eso, ya te va filtrando aquí sectores. Vale, service unavailable. Pues a veces funciona, a veces no. Y podéis filtrar por el sector de actividad en el que estáis trabajando vosotros, la fase de inversión de Venture Capital. Y aquí tenéis todo el listado de todos los capital riesgos existentes. Vale. Vais modificando y os van saliendo aquí. Algo está filtrado. Si limpias los filtros te salen todos los demás y hay muchos más, muchísimos más. Vale, y después pues hacer ese ejercicio sobre lo que os salga filtrando, entráis y vais viendo, pues
el tipo de inversión máxima. Bueno, los datos no están muy tan regular. Es que esto acaban de rehacer también la página y veo que... Pero esto funcionaba muy bien antes. Y es ir bicheando de los que encajan dentro de vuestro sector quién puede ayudar. Después en la presentación os digo algunas también soluciones aceleradoras, más temáticas y demás. Pero este tipo de instrumentos pues, os permiten dirigir un poco vuestro mensaje a un interlocutor que de entrada le encaje vuestra política de inversión. Ese primer filtro lo tenéis que hacer vosotros. Es vuestra responsabilidad seleccionar a la persona con la que vais a gastar la energía, ¿no? No tiene sentido que si estáis trabajando en bio vayáis a hablar con un fondo que está trabajando solo en operaciones TIC, ¿no? Y viceversa. Entonces, estas dos páginas, SpainCap y Venture Capital, o sea, y Web Capital Riesgo, son dos instrumentos útiles de obtención de información. Algunos datos que os expongo después están aquí en informes desde operaciones, los actores más activos y demás. Vale. Y aquí también podemos extraer información que no siempre se hace pública, pero para extraer valores comparables, los veremos después. Múltiplos para calcular valoraciones, tiramos de datos de operaciones. Es muy difícil valorar una compañía, partimos de eso cuando solo hablamos de proyecciones. Entonces, lo ideal es buscar referencias que puedan ser análogas a nosotros y convencer al inversor de que nosotros vamos a ser como esta empresa dentro de unos años y este tipo de empresas pues, se están pagando a 3 veces su EBITDA, 3 veces su facturación o lo que sea. O por esta molécula han pagado 7 millones de euros en una fase 1. Pues ese es nuestro valor cuando lleguemos a fase 1. O tienes referencias de mercado, ¿no? Ya alguien ha hecho esa valoración por ti y entonces te da pues, una muestra real de cómo de cuánto puede llegar a valer tu proyecto. Porque las valoraciones hechas solo en previsión de ventas o de números, cuando aún no hemos pisado el mercado, pues tienen poco peso. Trabajaremos algunos números después, pero al final algún razonamiento hay que darle a las valoraciones, pero cuesta mucho hacer una valoración solo en base a números cuando aún no estás vendiendo. Venga, volvemos a la presentación. Pues no sé por qué falla esto. Esta página de verdad que antes funcionaba muy bien, era súper útil. Y la semana pasada la estuve probando yo en casa y iba muy bien. No sé si estarán haciendo actualizaciones o lo que sea. Pero, por ejemplo, a ver, trabajáis todos o casi todos en el sector bio. Isios, bueno, contra Isios. Bueno, pues nada, no está Isios. Bueno, pues no sé si no estará como socio o lo que sea. Pero esta era una herramienta bastante útil antes, cuando era... La historia es que hay páginas donde se puede Eso es, sí. Pero vamos, que hoy en día, haciendo búsquedas un poco razonadas en Google, acabas identificando pues, empresas que están interesadas en tu sector, ¿no? Es lo que tienes que buscar. Venga, vamos a pasar a la presentación. Bueno, os decía, hay fondos más especializados y otros más generalistas. Hoy en día, ahora ya hay un volumen de operaciones y startups pues, que te permiten diversificar. O sea, que te permiten especializarte. Antes, especializarte era imposible porque a lo mejor salían 20 startups al año. Estoy hablando de hace 15 o 20 años. Ahora salen cientos. Entonces, los fondos tienen capacidad para poder diversificar, o sea, especializarse, porque pueden generar mucho volumen de operaciones en TIC, en biotech, en pharma, y entonces tienen capacidad de selección de oportunidades para generar una cartera. Vale, los hay especializados, los hay generalistas.
el rango de inversión, pues lo que hablábamos, lo que veíamos ahí en ese buscador, pues según el ticket, que es el volumen de financiación con el que suelen entrar, pues tiene que estar adecuado a nuestras necesidades. Eso lo tendréis que ver también. Ese fondo ya no solo, no tenéis que analizarlo, tenéis que analizar vuestro recorrido en perspectiva a medio plazo. No es solo el dinero que necesitáis hoy, sino el que vais a necesitar mañana. Ahora necesitas 150 para validar el prototipo, pero mañana, si esto sale bien, necesito 1.000.000 de euros para una fase de escalado. Voy a escalar mi proyecto en el corto plazo y necesito una inversión en una fábrica, en unas instalaciones de GMPs, ¿qué es lo que vas a necesitar? Pues eso, dimensionarlo adecuadamente y ahorrar el esfuerzo que supone buscar un inversor 2 veces en 2 rondas, si tienes de mano un inversor que tenga músculo financiero suficiente para acompañarte en una siguiente ronda. Vale. Por eso tener más o menos claras las necesidades del proyecto en el medio plazo, no solo en el corto plazo. David, una pregunta. Tenemos una ronda de inversores y hay fondo de inversión y empresas que están interesadas en invertir en proyectos. Sí. ¿Qué diferencia puede haber a la hora de ese acompañamiento? ¿Que la empresa, por ejemplo, quiera un retorno mucho más rápido del dinero? O... No, casi al contrario. Mira, por ejemplo, el financiero, los inversores financieros van a buscar... Sí. Un inversor financiero va a funcionar, como te estoy explicando, como un inversor que tiene un escenario de entrada y un escenario de salida. Mientras que un inversor industrial, a lo mejor lo que quiere es la vía de dividendos. Y entro ahora y tengo el 30% y yo no estoy pensando en ningún momento en desinvertir. Y a lo mejor con llevarme el 30% de tus beneficios durante los próximos 10 años, me encaja. O sea, es una manera de diversificar un excedente de tesorería, pues tengo 500 o 1.000 euros de excedente de un Mactel o de, no sé, cualquier empresa grande que pueda haber aquí. Y no hay muchos más. y entonces quiero diversificar. Si esa diversificación, normalmente un industrial busca diversificar sus inversiones, pero dentro de un marco de conocimiento del mercado, de algo donde ellos puedan aportar, pues porque conocen una estrategia de capacidad productiva, pueden compartir proveedores de equipamiento técnico, de software, de material de telecomunicaciones, de lo que sea. Y pueden tener algún tipo de sinergia con, después lo explicaremos, se asimila más al concepto de Business Angel, ¿no? Que hace operaciones dentro de áreas o sectores que tienen sinergias con su conocimiento principal, ¿no? Con su mercado principal. Eso no quita que hagan operaciones fuera de su sector principal y si ven una oportunidad y confían en el equipo, pues puedan diversificar un poco su cartera más allá de su actividad principal. Pero bueno, esa es la principal diferencia que te quería decir. El industrial no va a entrar tanto con la intención de salir. Va a entrar porque tiene un interés o en la tecnología o que cree que puede hacer crecer ese proyecto, aportar en ese proyecto y recibir unos dividendos. Que después, si aparece una oportunidad de desinversión clara, pues también la va. Pero no va a estar pensando en eso como si va a estar pensando en un fondo de inversión. Vale. Os comentaba antes, vamos a hacer, para hacerlo un poquito dinámico y que vosotros también podáis dibujar en vuestras mentes cómo pueden recorrerse, o sea, finalizar las empresas o proyectarse las empresas. Os voy a ir comentando algunos casos reales de empresas en las que hemos participado y vosotros me tenéis que decir, uno es que la empresa ha ido bien, que ha sido un éxito para el fondo. 2 es, o sea, X es que, vamos a ponerle el regular, no hay nada tan nítido, no ha habido nada que haya ido súper bien ni nada que haya ido súper mal, pero en general, si tenemos que sintetizar, pues hacer ese ejercicio de 1 ha ido muy bien, X ha ido regular y a lo mejor hemos recuperado la inversión sin tener una rentabilidad importante, y 2 es que lo hemos perdido todo o la empresa ha ido mal. Vale, os voy a ir comentando algunos casos, os voy dando algunas pistas y después al final de la clase os resuelvo esa quiniela, ¿no? Y empezamos pues un poco por esta empresa, que es Oilacis, que era Biomass Limited, y esa era esa empresa que estaba aquí en Granada, que valorizaba
residuos de la producción del aceite de oliva y extraía unos ácidos. Esos ácidos eran dos polifenoles muy potentes, hidroxitirosol y ácido masdínico. Tenía varios mercados, desde la cosmética, alimentación funcional, alimentación animal. Quizá demasiados mercados, eso fue un error al principio. Una perspectiva de un mercado que estaba trabajando por la alimentación animal cada vez más en la incorporación de nuevos componentes con esas capacidades antioxidantes, no solo antioxidantes, tenía también propiedades anticoccidiostáticas, que los coccidiosis es una patología que tiene, una infección que tienen los cerdos, y algunos animales, no solo los cerdos, perdiendo mucho peso, tienen diarreas y demás y acaban pues eso, perdiendo peso, que es justo lo contrario que quiere un ganadero, ¿no? Y también cosmética y dermocosmética. Creo que la crema de Olive de Mercadona, que es muy famosa, pues llegó a tener también hidroxitirosol, no se lo vendía esta compañía. Son compuestos que ya existían en el mercado, pero que eran muy caros de conseguir. Entonces, bajo una técnica que tenían unos ingenieros químicos de la Facultad de Química de Granada, pues tenían una técnica de extracción de esos ácidos que era pues, realmente productiva, ¿no? ¿Qué pasa? Eso funcionó muy bien en su momento en la pequeña escala. Cuando se hizo el escalado, pues no fue tan bien, ¿no? Esto era un ejemplo de un resumen ejecutivo, de la información que incorporamos en el resumen ejecutivo. Un poco el overview de la empresa, algunos datos del plan de negocio, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, presentación del dossier para la inclusión del ácido en un registro de aditivos de la Unión Europea. En función de la demanda, construcción de una planta semi-industrial. Efectivamente, compramos una nave, alquilamos una nave, montamos un mecanismo de producción a gran escala que no fue como esperábamos y de hecho la productividad, este es un gran riesgo. Cuando los inversores analizan un proyecto, esto es un claro ejemplo de un riesgo de escalado. Tienes un equipo bueno, esto era Pepe Prados, fue el director de la Caja de Ahorros de Granadas, no director de una caja, de una oficina, fue el director del banco. Un tío con capacidades relacionales, conocía a todo el mundo en la consejería, conocía inversores, Entonces, salió con los ingenieros, con los doctores de Facultad de Química. Tienes un perfil de gestión, un perfil de técnico de ciencia y el riesgo principal, más que el mercado, aquí os comentaba ayer, nosotros nos reunimos con fabricantes de piensos, analizamos en detalle la cadena de valor del mundo de los piensos, de la cosmética, nos reunimos con potenciales clientes, todo esto antes de invertir, le dedicamos mucho tiempo. Os decía ayer, el proceso de due diligence a veces se alarga, pero se hace de forma muy profesionalizada. Entonces invertimos aquí con lo que en su día era Invercaria. Invercaria creo que ya no está haciendo operaciones, hubo unos escándalos aquí en la Junta y creo que dejó de actuar como tal, pero coinvertimos con lo que era el fondo institucional de la Junta de Andalucía, Invercaria. Y conseguimos ENISA, Neotec y nos gastamos 1,000,000 y pico de euros en una planta industrial que tardó 2 años en ponerse a punto. Sufrimos tensiones de tesorería muy grandes porque no producíamos. Las previsiones de ventas se retrasaron como 3 años. Entonces eso significa que hace falta más tiempo. En la planta estaban trabajando 7 u 8 personas. El consumo de caja era muy elevado. Acudimos a nuevas rondas. Nosotros hicimos ampliaciones de capital. Y bueno, después os cuento al final. Bueno, aquí ahora vosotros tenéis que decir el 1x2, ¿vale? Si lo vais poniendo. Esto también era para poneros un ejemplo de un resumen ejecutivo. Yo tengo una pregunta respecto a ahí, digamos, donde dice operación planteada. Sí. Donde dice entrada aportación 350.000 euros. ¿Eso es lo que ellos le están ofreciendo al inversor? O sea, si usted aporta 350.000 euros, sí. yo le doy una participación. Esto en concreto, como yo seguro si hablo con Pepe, esta empresa ya está desaparecida, yo no uso la información directa de la compañía. Esto fue la información que nosotros elaboramos, el resumen ejecutivo que nosotros le presentamos en nuestro comité de inversiones. Entonces, nosotros planteamos ahí la operación que estamos planteando.
Y efectivamente, así debe ser también, ¿no? Ayer me preguntaba alguien, ¿quién debe poner el precio, el emprendedor o el inversor? Bueno, de entrada a mí me gusta que el emprendedor tenga clara cuáles son sus necesidades, en este caso pues son 350.000, y qué valoración le está dando. Pues 350.000 por el 30%. Pues de ahí, ayer calculábamos dividiendo 350 entre 0,3, pues te daría el valor de la empresa, pues que viene saliendo como 1.200.000 o algo así, ¿no? El valor post-money. Es un ejercicio que como emprendedores tenéis que ser capaces de hacer. ¿Cuánto vale tu empresa y qué financiación necesitas? Esa es la información que me están dando ahí. Vale. ¿Por qué? Porque eso no lo tienes que argumentar. ¿Por qué vale tu empresa 1.000.000 de euros? ¿Por lo que vas a hacer o por lo que eres? ¿En tus potencialidades o en tus hechos consumados? Tienes que argumentármelo bien. Y después, tus hechos me los creo porque los veo y doy fe de ellos, pero lo que vas a hacer es un ejercicio de fe. ¿Sí? Sí. Y, muy importante, la salida. Para un fondo de inversión tienes que ver las posibilidades de salida. Siempre. A lo mejor a un industrial lo tenéis que convencer más por la capacidad de un payback, la rentabilidad de, si me das 300 vas a recibir casi 60 o 70.000 euros al año de beneficio en los primeros años, o vas a empezar a recuperar la inversión en 2 o 3 años. Quizá para un inversor industrial que intenta diversificar un poco excesos de tesorería, iría más a ese mensaje de rentabilidad, y a un financiero escenarios de salida, de desinversión. Hoy en día, hace no mucho estaba en un foro de inversión hablando con colegas, todo el mundo busca el por 3, ya no buscan grandes salidas, pero busca que haya una media de un por 3. Si yo he metido 300, sacar 900. Garantizarse un mínimo de un por 3. Pues no sé, son modas. En su día se buscaba el por 10 para compensar la cartera, esa era la máxima. ¿Por 10? Claro. Teniendo en cuenta que el 90% de las operaciones posiblemente las perdieses, ¿no? Entonces, que esa media de operación te pueda permitir compensar la cartera y que te salgan un par de ellas, y que irte más a un 20% de éxito que a un 10%. Bueno, esto al final son cábalas, ¿sabes? Es difícil de conseguir y tiene mucho riesgo. Bueno, os decía al principio de la clase, a mí me gustaría que esto fuese participativo, que aprovechéis, más allá de toda la teoría que os puedo enrollar, que os puedo soltar durante 6 horas, experiencias también que os quiero transmitir, que aprovechéis para transmitirme a mí vosotros vuestro caso práctico, vuestro resumen ejecutivo o vuestro deck, y lo podamos también contrastar y retroalimentarnos entre todos, ¿no? Me gustaría que también tuviese esa utilidad para vosotros. A lo mejor veo aquí 16 participantes ahora mismo, más los 3 que estáis aquí, 19. Es mucho, pero aquellos que quieran hacerlo, pues a lo mejor 2 o 3, estaría bien que os pusiésemos ese resumen ejecutivo y bueno, lo podamos contrastar también entre todos, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí. ¿Lo tenéis todos? Yo sí tengo. ¿Lo tenéis? El resumen del que presentamos. Claro, sí. ¿De tu documento ejecutivo? Sí. ¿Cómo va a presentar como inversor? ¿No? Sí. Lo tenemos. Sí, solo que visto ahí me he equivocado en un montón de cosas. Bueno, esto cada maestrillo tiene su librillo. Y no lo que os decía, al final de cada proyecto, pues, o sea, de cada presentación tenéis que quedaros, adaptar el mensaje a lo que es vuestro contexto. Y habrá, lo que decíamos, a lo mejor vuestro producto no hay un mercado para ello, entonces o el mercado es tan grande que tampoco tiene mucha relevancia dar ese dato de mercado, sino que es una oportunidad y recalcar más la oportunidad, el valor diferencial, el equipo, cuando hay miembros relevantes en el equipo, destacar eso. Cada proyecto tiene que destacar lo que considere. Esas son algunas de las partes que hay que exponer, no mucho más. Entonces, si queréis, yo aquí ponía 10 minutos para realizar cada uno un boceto, un borrador de resumen ejecutivo. Le dais unas pinceladas de las ciertas modificaciones sobre lo que hemos comentado ahora. Os damos a todos esos 10 minutos para que lo trabajéis y después, pues eso, 2 o 3 los ponéis y lo vemos un poco entre todos. ¿Os parece? Vale. ¿Mm? ¿Te lo mandamos un poco? No, lo vemos ahora o lo ponéis ahora si queréis. Si no es confidencial, si no trabajáis información confidencial y no os importa compartirlo.
Y después, eso no quita que después el que quiera, que me lo quiera enviar a mí por correo, yo le puedo dar mi feedback y echarle un vistazo. Pero Vale. lo exponemos como si fuera a hacer el pitch. ¿O? Pues eso también estaría bien. Después viene el apartado del Pues pitch. yo tengo más o menos la presentación, pero me falta la parte financiera, lo que te comenté antes. Mira, pues vamos a hacer alguna cosa, algún resumen ejecutivo que los ponga otro y después vamos a comentar la parte del pitch y en la parte del pitch los pones tú. ¿Vale? Ok, pues venga, trabajáis ahí durante 10 minutos y después pues es un par de voluntarios que los pongan. ¿Vale? Rafa, cuando tú me digas, te vienes para aquí y nos lo comentas. Venga, o un pen, ¿tenemos un pendrive? No tengo ni. Sí, Vale, perfecto. Igual Mejor. que estaba trabajando en un país. Bueno, esto no tiene Office, ¿cómo la tienes? ¿Cómo? Que
sabes que esto no tiene Office, este ordenador. No, en PDF. En PDF, perfecto. Sí, Sí, sí. sí, en PDF. Bueno, pues conectamos así. O la pasas a PDF. Ay, es que lo bonito son los Sí, temas. vale. Necesito las animaciones. Sí, a mí me pasa igual. Yo tengo aquí alguna... Necesito las animaciones. Quiero hacer el pitch, quiero mirar Venga, perfecto. lo que hay que mejorar, lo que hay que agregar. Sí, es eso. Al final esto es mucha teoría, son cosas que estáis trabajando todos con mentores que al final más o menos os lo van a transmitir. Entonces, por lo menos también aprovechar esto y hacer un ejercicio de opinión conjunta, ¿no? Más allá de eso, de la teoría que también os viene bien conocer. Que repito, a mí no me gusta dar tanto teoría, yo no soy ni un teórico, yo todo lo que sé es por las experiencias, ¿no? Que es lo que quiero transmitir. Gracias, Luis. Aquí lo vamos. El pitch. Esa es súper bien, sí. Y bueno, nos va todo aquí ¿Cuál es? a ver si le sale súper bien la comunicación. ¿Cuál es? ¿Cuál es de estos? El sumario ese. Ahí me pone la razón. La podemos compartir, ¿no? Sí, sí. Venga. Venga, coméntanos un poco las partes que tienes ahí. Bueno, pues nosotros hicimos un documento ejecutivo presentándonos, poniendo quiénes eran los socios, de dónde venimos cada uno y a qué nos hemos dedicado, ¿vale? Luego, nuestra historia, que es corta, pero creíamos importante como una base, como base. Luego, la visión que tiene nuestra empresa y la misión que queremos darle a nuestra empresa, ¿vale? ¿Por qué elegirnos? Porque el inversor debe confiar en nosotros, ¿vale? ¿Por qué buscamos inversores? Porque creemos que nuestra empresa puede tener éxito para el inversor, ¿vale? Y algo de valor añadido, como son no solo que algo intangible y tal, sino como algo tangible de unos procesos ya patentados, ¿vale? Ok. Vale. No sé, ¿alguna opinión? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, según lo que vimos ahorita en la presentación, pienso que hace falta un poco resaltar más la ventaja competitiva que ellos tienen, ¿sí? Como la tecnología que están aportando, no, Sí. digamos como que en ninguna parte se ve Eso es lo primero. Yo intenté buscar qué hacíais y lo tengo que ir aquí, que sí que se ve más o menos bien, pero el blanco sobre verde tampoco es que se vea del todo. Y hay que leer todo eso en líneas muy cortas, ¿no? O sea, entonces, yo particularmente, esto son opiniones, ¿sabes? Que cada uno yo primero empezaría por ¿qué es vuestra empresa? ¿Qué hacemos? Hacemos esto. Esto es lo que hacemos. La visión, la misión, todo eso, un próximo ejecutivo, particularmente, yo no lo pondría o no me fijaría en eso. Si este es un documento que utilizáis para captar a los inversores. Después, vosotros sois importantes en el equipo, pero lo pondría hacia el final. A mí me tiene que convencer la oportunidad de negocio. Vale. ¿Y dónde está ahí la oportunidad de negocio? Como tal, ¿no? ¿Dónde sois pioneros en la valorización de residuos agroindustriales? ¿Pero por qué? Y a lo mejor eso tiene que estar enlazado con esto. Técnica novedosa para valoración, Explicar la potencia. Sí, pero Sí, es un ejercicio de síntesis, ¿sabes? Yo pondría mucha menos letra, algo que llame así la atención, como el primer párrafo. Vosotros, ¿quiénes somos? Esa parte hacia el final. Y
Misión, visión, es que Fuera, ¿no? yo directamente fuera, realmente. Vale. Particularmente, ¿sabes? Que estos son... Sí, es que había un inversor que era un poco más social, Ajá. lo miramos y Pues- queríamos, bueno, poner algo de eso. Pues eso, no sé, busca algún tipo de gráfica o algo que sea como los highlights, de qué es lo que destacamos de nuestro proyecto. Tecnología protegida mediante patente, actualmente en ventas y cercanos a punto de equilibrio, empresa con claro enfoque social o alto, elevado impacto social y medioambiental. Vale. ¿Sabes? Y eso a lo mejor, por ejemplo, hay fondos que lo van a mirar y hay fondos que le va a dar igual el impacto medioambiental y social. Entonces, lo que os digo es modular el mensaje según quien tengáis delante, pero de entrada yo veo mucha letra y me ha costado identificar qué es lo que hacéis, dónde está el valor. ¿Y eso es lo primero que te va a mirar? Yo creo que sí. Yo particularmente me gustaría ver eso, ¿no? Vale. Y después buscamos inversores, pues eso... el chat no lo puedo estar abriendo seguido. Si alguien quiere comentar, que por favor intervenga. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, no era una consulta para nosotros. Vale. ¿Y por qué elegirlos? Nos destacamos por nuestra capacidad demostrada para transformar residuos agroindustriales o producciones rentables. Pues mire, eso puede ser un eslogan, que tampoco lo pondría con tanta letra, ¿no? Pero convertir los residuos en oportunidades rentables. Ese mensaje, con 4 o 5 palabras así y algo más visual. Y mucho más escueto. Más escueto, sí, Sí, yo lanzaría mensajes escuetos. Quizá algo se pueda en la tecnología, explicar un poquito más la tecnología y dónde está la oportunidad, ¿no? Y pues eso, que trabajáis con insumos que son un desecho y que son muy baratos y producís algo que generáis un valor ahí, ¿no? Entiendo lo que Sí. Sí, eso lo comenté antes, ¿no? Veo mucha letra y sobre fondos quizá ahí se ve mejor que en la proyección, que no es fácil de verdad tampoco. Vale, hicimos una pequeña empresa y sería bien. Claro, eso. Vale. Claro, me parece más como un catálogo, a lo mejor en una feria o alguien así, casi como un elemento comercial, pero desde luego vuestro perfil es importante, pero yo lo llevaría al final. Y a lo mejor ni siquiera al personal. Yo, como inversor, vosotros sois importantes, lo que decía, pero primero muéstrame la oportunidad. Vale. Y después en el equipo, sí, casi lo puedes mantener en la parte de abajo. ¿Y qué comentáis? Pues equipo multidisciplinar con capacidad, bueno, lo comentáis bien, experiencia científica y experiencia empresarial. Perfecto. Pues... Y tenemos que poner, si tiene un accionariado en la Universidad de Córdoba, hay que ponerlo, ¿no? Como... yo no sé si lo tenéis firmado ya como compromiso cuando sois spin-off, muchas veces tenéis que notificarlo en toda la documentación que produzcáis, ¿no? Pero que digo que pone un sello como imagen, Sí. yo pondría el sello, no diría con el, ¿sabes? El logo del sello de T. Sí. ¿Ah, sí? Vale. Yo siempre que tal intentaría ir más a imagen porque es lo que se va a quedar. Vale. Sí. Vale. Bueno, esto es... Ya te digo, cada maestrillo tiene su No, libro. a medida que te iba hablando, David iba diciendo que madre mía, desde mi perspectiva, vamos a tener que poner aquí me el cuesta tipe. identificar dónde está la oportunidad ahí. ¿Sabes? Vale. Bueno, quiero que sea más visual, más ágil de interpretar y quizá con menos letra. Y después la letra, pues sí, esta gráfica no está mal, es chula, los 3 gráficos, pero al final los párrafos son muy cortos, ¿no? Tienes que estar cambiando. Sí, eso quizás en horizontal todo... Creo que a mí particularmente se me hace más cómodo de leer, ¿no? Y bueno, ¿estáis vendiendo? No, todavía no. Todavía no. Vale. El proceso de... Vale, si no es algo que habría que destacar ya. Vale. Pero David, ¿y ahí no deberíamos demostrar también David, los objetivos? ¿te sientas aquí para que te Bueno, sí, da igual. Y sí, efectivamente, ¿no? Eso creo que también sería algo que lo ponía por aquí, ¿no? Eso es un poco la webpage, ¿no? ¿Cómo? La webpage Sí. que tiene, sí, ¿no? La webpage. Claro, yo pondría un poco eso, estaba buscando aquí, lanzar nuevos productos hacia el mercado
Yo pondría también de forma gráfica cuál es el estado de vuestros productos. ¿Vuestros productos tienen ya todos los requerimientos legales para salir al mercado? ¿Lo podríais comercializar ya o no? Sí, sí, sí. Sí, pues, ¿y eso tuvisteis que conseguir un sello, de un certificado CE, un marcado CE o algo así? No, porque en celulosa no necesitamos nada. ¿No hay una licencia de productos para...? Nosotros cuando fue lo de... con algún producto, creo que tuvimos que buscar... ¿No? No, bueno, vale, ok. De hecho, se han vendido ya. Ujú. Vale. Nos lo han pedido y no, la empresa que va a celulosa Ajá. no nos ha pedido nada. Vale. ¿Y tenéis productos ya finales o hacéis proyectos ad hoc específicos? Pues yo, estos son mis residuos. ¿Cuál es vuestro objeto de trabajo? ¿Vender esos productos o hacer servicios de valorización? Nuestro objeto es implantar este conocimiento y la maquinaria en una cooperativa. Ujú. ¿Vale? Es decir, una cooperativa tiene un problema de gestión de residuos y se le va muchísimo dinero para gestionar esos residuos. Nosotros lo que queremos hacer es valorizarlos, que la compañía lo valorice y que lo que hay un problema, un gasto, sí, saquen una línea de negocio. Sí, claro. Eso es casi más un servicio. Eso es un servicio. Es más un servicio Pero un sí, producto. efectivamente, pero mira, cuando veo aquí, lo que leo es lanzar nuevos productos hacia un horizonte de crecimiento sostenible. Sí, es verdad, cuando no son productos porque yo no vendo productos, es el cliente, la cooperativa, que dice, mira, pues yo con la celulosa, o vendo la celulosa a granel, o bien hago biotintas, o hago packing, o hago... ¿Pero eso lo vais a hacer vosotros? No, nosotros no hacemos eso. Entonces, pues, mira, es un matiz importante, ¿sabes? Sois una empresa de servicios, hacéis un servicio de ingeniería de valorización industrial. Eso es lo que sois. Y eso es lo que no he visto, ¿sabes? Al final, sí, aquí lo explicas más en nuestra historia. Pero vamos, yo ya te digo que nuestra visión y misión, yo me lo quitaba de ahí un plumazo. Esto lo puedes poner en la página web perfectamente, viene muy bien, pero... Oportunidad, transformamos residuos con coste de gestión en productos rentables que... Y lo que ahora es con coste, rentabiliza. Sí, sí, sí. Esto se hace también mucho en minería, en residuos de producción de la minería. Y, por ejemplo, hay una empresa que está dispuesta ya a comprar esa celulosa que compra de Latinoamérica y pues, eso también lo hay que ponerlo. Tenemos clientes. Pues bueno, a lo mejor no tan específico ese caso, pero sí experiencia ya validada con varios clientes. Sí, ¿no? vale. O varios casos de éxito ya en marcha. Vale. Hombre, sí, así tal cual. Vale, sí. Al final, ¿no? Si Sí, esto lo habéis hecho y es un caso de éxito, ponerlo, ¿no? Pues nada, esto es un poco mi feedback. Hola. Buenas. Pero agradezco, David. Mira que estaba explicándolo lo que te comenté de retrasar. Sí. Bueno, esto, ya te digo que la maestría tiene su librillo. Sí, hombre, yo, pero en este caso pusieron más maestro yo que... Bueno, no sé, que nadie está en el poder de la verdad absoluta, ¿sabes? Que al final... ¿Alguien más quiere exponer el suyo? Que tenga dudas, quiera... David, he puesto un mensaje en el chat vale. Para saber tu opinión en el caso de Circulariza, que gracias por la presentación. Este sería un caso de los que se suele decir que no son interesantes para invertir porque los servicios de ingeniería tienen difícil escalabilidad. ¿Sería este uno de los casos o no? Sí, efectivamente, eso desde la perspectiva del inversor financiero, casi más que de los servicios de ingeniería, de los servicios. Se escapa muchas veces de los servicios, porque el financiero como tal busca proyectos muy escalables, con crecimientos exponenciales y te puedes encontrar con esa situación de que realmente es difícil que los inversores inviertan en servicios. Sin embargo, en mi experiencia, tenemos un par de
proyectos de éxito en Galquimia, o sea, en Galicia. Uno es Galquimia, es una empresa que hace síntesis química y hacía servicios para la industria farmacéutica y fue un proyecto súper rentable para nosotros desde Unirrisco. Invertimos 50.000 euros en su momento, el proyecto ha ido muy bien. Es cierto que no es un gran pelotazo, la salida no fue un gran pelotazo, pero generó muchísima rentabilidad durante mucho tiempo y la salida también fue muy rentable, ¿no? Y es una empresa que ahora factura varios millones de euros, tiene 50 y pico empleados y no ha sido un mal proyecto. Es cierto que desde esa perspectiva de un fondo que no buscaba tanto la rentabilidad, si bien sí que la buscaba, pero que tenía también una perspectiva social. Este fue un proyecto que se invirtió en el año 2001, casi las primeras operaciones de capital riesgo, y era un grupo de investigación que estaba haciendo síntesis química desde el laboratorio en la Universidad de Santiago y se identificó como una demanda de ese servicio por parte de la industria farmacéutica y se decidió profesionalizar ese servicio. Y ha ido francamente muy bien, Galquimia. Y otro que tenemos también como caso de éxito es AMS Lab, que era una empresa que hacía servicios de testado de análisis de productos químicos de prendas. Empezó trabajando mucho con Inditex y ha sido un proyecto que ha crecido muchísimo, también como servicios. Es cierto que lo que dice Xavier, que cuando el servicio es difícilmente escalable, la rentabilidad se va a ver, va a ir casi siempre proporcional, no va a ser como tal exponencial, que es el objetivo al final del financiero. Pero sin embargo, por ejemplo, sí que una empresa de servicios de ingeniería, como puede ser Mactel o un industrial, lo puede ver como una oportunidad igualmente. Ahí totalmente de acuerdo que quizás sea un proyecto más encajable para un industrial que para un financiero puro. Vale. Gracias, Xavier. Vale, ¿alguien más quiere comentar a lo mejor o exponer su resumen ejecutivo? ¿No? Vale. Bueno, pues nos vamos a la presentación. ¿Estoy compartiendo esto ahora? No, debería estar compartiendo Vale. compartida. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien. Bueno, el siguiente mecanismo de comunicación con los inversores es, vale, nos han dado el OK a un resumen ejecutivo, le parece interesante, ¿qué más necesito conocer de tu proyecto? Envíame un plan de empresa. Esto ha evolucionado también y, bueno, hay dos variantes. Una es como un ejercicio de análisis interno, yo lo veo más así, un canvas, que es algo que vosotros tenéis que trabajar, pero después, a la hora de exponer la información o transmitir la información, a mí me parece mucho más, desde la perspectiva del inversor, analizar un plan de negocio, ¿no? Que no solo es para un instrumento de análisis, sino también un instrumento de dirección corporativa. Las empresas tengan o no la intención de conseguir financiación, pues siempre es bueno tener un plan de negocio que suponga un poco la guía de hacia dónde queremos dirigirnos y hacia dónde vamos a dirigir el proyecto, ¿no? Mire, como os decía, seguimos con la quiniela, os pongo algunos casos. Este es el caso de NanoGap, lo hablamos ayer. Era una empresa que hacía nanopartículas. Esas nanopartículas eran de oro, plata y titanio. No, titanio no. Bueno, y platino, puede ser. Eran 3 metales y con distintas propiedades. Consiguieron reducir esas partículas a tamaño de clústeres, se llamaban, que bueno, nanómetros, son 2 o 3 nanómetros, y las materias, pues si la plata es antiséptica de por sí, os cuento una curiosidad, las fuentes del Ganges, el Ganges es el río sagrado para los hindúes, en parte porque, y tiene un fundamento científico, es que en las fuentes del Ganges, en el origen,
hay mucho aporte de yoduro de plata y eso como tal hacía preservar un poco más la materia. Pues veían que cuando un cuerpo de un animal o un elemento orgánico no se pudría de forma inmediata, ¿no? Se mantenía más incorrupta la materia. Entonces, ellos asociaban a que algo ayudaba a retener ahí la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el origen de por qué es el río sagrado para los hindús. Pero sería el yoduro, ¿no? El yoduro, sí, puede ser. Pues no sé. ¿Sí? La mercromina. Vale, pues puede ser, no lo sé. Entonces, la plata en sí es antiséptica y se utiliza también mucho material quirúrgico y sanitario. Y bueno, pues eso al llevarlo a escala nanométrica, pues se potencian esas cualidades. Igual que la conductividad del oro o de algunos otros metales, cuando lo llevas a escala nanométrica, pues se potenciaban esas propiedades. Tenía un elenco de tecnologías que eran susceptibles de ser desarrolladas. Hubo que hacer un ejercicio al final de focalización de a dónde dirigimos el negocio, porque no puedes apuntar a todo. Finalmente se estructuró en 3 líneas de negocio, quizá demasiadas líneas, con pocas sinergias desde la perspectiva del desarrollo, de la comercialización, de las capacidades científicas y comerciales. Ha cometido numerosas rondas de financiación, está facturando y bastante bien, no sé cuánto factura ahora mismo, hace tiempo que no tenemos seguimiento del proyecto. Y bueno, de nuevo, es un caso también que surgió de un grupo de investigación universitario, que se aplicó al mercado, que se han completado varias rondas con inversores financieros desde la fase semilla y que posteriormente ha sido financiado por grandes industriales, grandes corporaciones industriales, han entrado en la financiación de la compañía y liderado por una persona, o sea, aunque había un equipo científico detrás, pues era la hija de uno de los principales científicos la que asumió el rol de liderar el proyecto, que también creo que es química, Tatiana, pero se formó, hizo su MBA y adquirió capacidades importantes en el ámbito de la gestión. Se contrató al presidente de la Asociación de Nanotecnología de Reino Unido, Alan creo que era, y estuvo trabajando en la empresa durante muchos años, ayudando a definir el enfoque de las aplicaciones. Tú tienes un material que tiene unas propiedades, pero después eso hay que encontrar unas aplicaciones reales o darle un valor para que eso sea comercializable. Y bueno, este fue un proyecto que a lo mejor lo invertimos en 2007, 2008 y sigue vivo a día de hoy, estamos en 2023, ¿no? Eso de por sí es un éxito. Otra cosa es que para los financieros haya sido o no un éxito, ¿vale? Entonces, para los que os acabáis de incorporar, lo que estamos haciendo con estos ejercicios, también comento así algunos casos prácticos de experiencia, es una especie de quiniela. Les pido que pongan un 1, un X o una 2 en función de... El 1 es si piensan que el proyecto ha ido bien para los intereses de los inversores, el X es que ha sido más o menos regular y has a lo mejor podido compensar la inversión inicial, pero sin obtener grandes rentabilidades, y un 3 es cuando el proyecto ha fracasado, ¿no? Has perdido y no has podido recuperar tu inversión. Entonces, es un poco al final de la jornada de hoy daremos un poco las claves de cuál ha ido bien y cuáles no tan bien. Todo esto es relativo, de nuevo, ¿no? Nosotros, desde esa perspectiva de los fondos de Risk Invest, había una vocación también de generar empleo. Pues el hecho de que, a lo mejor desde la perspectiva de has mantenido un proyecto vivo con 40 o 50 empleados durante 15 años, llamarle eso fracaso, aunque no recuperes la inversión, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y otra cosa es, desde la perspectiva puramente financiera, pues sí que puede ser no todo lo deseable, ¿no? Lo que va a buscar un inversor es un proyecto de estas características, un proyecto de base tecnológica. Esta es la combinación de factores que lo van a definir, ¿no? Una tecnología diferencial, un equipo que lo promueva, un plan de negocio sólido y solvente que otorgue garantías y bueno, por supuesto necesitará un conjunto de inversores para llevarlo a cabo. Hablamos de proyectos que pues, muchas veces requieren de una financiación añadida durante un tiempo de una actividad de I+D hasta llegar al mercado.
establecer una estrategia de comercialización, muchas veces productos novedosos que no tienen un canal claro porque bueno, están dibujando a veces en ocasiones nuevos mercados y bueno, no es tan fácil, ¿no?, aprovechar pues, una commodity, un producto de comercialización estándar. Los elementos necesarios en el equipo, pues tener claro quién va a mandar. Alguien del proyecto, del equipo científico va a liderar el proyecto. Estamos dispuestos a dar entrada a contratar un CEO que venga de fuera o un desarrollador de negocio y que nos diga a nosotros, promotores de la empresa, cómo hay que llevar el proyecto. Estamos tan abiertos para recibir ese impulso de alguien de fuera. Desde la perspectiva de la universidad, el otro día hablaba con gente, los directores de una OTRI, de una universidad española, y me decían que ellos en su experiencia, y ya tenían varios en la universidad con mucha historia en creación de empresas, que no les gusta, que no les ha ido muy bien cuando el líder del proyecto era el científico que promovía la tecnología. Entonces, que les ha ido bien aquellos casos donde se ha profesionalizado el liderazgo de la empresa con una visión comercial, una visión de gestión y demás. Bueno, habrá quien os diga lo contrario. Sí que es cierto que durante muchos años se trabajó en dibujar al tecnólogo emprendedor, pero la experiencia ha dicho que quizá zapatero a tus zapatos, ¿no? Si eres bueno haciendo tecnología, pues tú dirígeme la tecnología y incorpórame a alguien que me dirija las ventas o la estrategia de comercialización. Que al final es el caballo de batalla, ¿no? Todos podemos tener una tecnología maravillosa, pero eso, que nos lo llegue a entender el cliente, llegar a encontrar el canal, llegar a encontrar sus distribuidores, llegar a valorizar ese conocimiento, es el elemento difícil, ¿no? Es lo que nos pasaba en NanoGap, que tenemos una tecnología maravillosa, pero que no se acababa de transformar en aplicaciones y ventas de esa tecnología. No, creo que no lo tenemos aquí hoy, pero parecido al NanoGap estaba NeoCare, que os comentaba ya, que era una fibra que en algunos casos sustituía al Kevlar y en algunos otros al Teflón, que tenía muy poca degradación química, mucha resistencia a elevadas temperaturas y una gran resistencia mecánica, ¿no? Se utilizaban chalecos antibalas también, pero era un material cerámico que bueno, no se descomponía, no se degradaba en altas temperaturas. Entonces, para determinadas piezas de motores de aeronáutica y Fórmula 1, pues poder tener también aplicaciones. Y era un proyecto, NeoCare, que tenía una gran dificultad de escalado. Había que trabajar con grandes hornos y al principio en las plantas piloto que montamos teníamos una producción de unos 40 kilos al año, que era muy poco, eso no hacía el proyecto rentable, pero nos permitía generar fibras pues para ir trabajando con potenciales usuarios, integrando esas fibras en composites y demostrando una aplicación, pues incluso hicimos un roadshow con ellos por Estados Unidos, con la industria aeroespacial, la Wright-Patterson Air Base, con gente del MIT, con multitud de proyectos, o sea, de empresas del sector aeroespacial y aeromilitar de Estados Unidos, y llevábamos incluso pues, muestras del tejido que habíamos elaborado con esas fibras para hacer pruebas de chalecos antibalas y demás, y bueno, los resultados eran espectaculares. Nunca llegamos a vender nada, pero sin vender nada, lo que os decía ayer, es una empresa que nos ha supuesto una gran rentabilidad para el fondo, porque se generó valor. Ayer hablábamos de cómo se genera el valor. Se genera el valor no solo vendiendo, sino demostrando una aplicación o una potencial aplicación de esa tecnología. Vale. Y en el caso del equipo, pues resaltar ese mensaje siempre, ¿no? Bueno, están dispuestos a invertir, lo de compartir el riesgo. No nos gustan los emprendedores por cuenta ajena. Tienes 50 años, tienes una trayectoria académica, como clínico, empresarial, no tienes 10.000 euros para meter en el proyecto, no los quieres poner, tienes que implicarte, ¿no? Siempre hablamos se comenta muchas veces como ejemplo, lo de los huevos, ¿no? Los huevos con bacon, ¿no? Que es algo donde la gallina participa,
pero el que realmente se implica es el cerdo, ¿no? Que al final está dando ahí un trozo. Pues eso hay que verlo ahí. ¿Hasta dónde tú participas o te implicas? Entonces, si tú, repito, yo estoy repitiendo mensajes, como hay mucha gente nueva que no estaba en las otras jornadas. Yo, si como inversor veo que tú no estás dispuesto a mojarte con 10, 15 o 20.000 euros, vale. Si no estás dispuesto a implicarte en el proyecto, a mí me vas a generar dudas, ¿no? de tu fe en el proyecto. Y digo implicar, a veces pues podemos entender, hemos montado proyectos con recién doctorandos que pegaban el salto a la empresa, lógicamente no tienen capacidad financiera, pues alguien de 27, 28, es difícil que tenga esos 15 o 20.000 euros ahorrados para aportar como socio, pero si está dispuesto a pegar el salto a la empresa ya se está jugando, arriesgando en algo, ¿no? Y salta y abandona su trayectoria investigadora en un grupo por participar y liderar un proyecto empresarial. Bueno, pues eso es también una manera de implicarse realmente en el proyecto y eso lo valoramos, ¿no? Al final, digo, repito y tenerlo bien claro, el inversor escapa del emprendedor por cuenta ajena. No voy a arriesgar yo mi dinero cuando tú vas a seguir trabajando como advisor, manteniéndote como accionista y trabajando desde la universidad sin ningún tipo de implicación ni económica ni laboral con el proyecto. Eso no nos suele gustar. ¿Y eso cómo se pone? Sí. Nosotros creemos tanto el proyecto, así tal cual se dice al inversor, nosotros creemos tanto el proyecto que estamos optamos por el proyecto personalmente, así tal cual se explica al inversor. Pues sí, pues, tienes que explicar quiénes van a dar el salto full time a la empresa y en las necesidades de capital cuánto vais a poner. Pues hasta ahora llevamos invertidos 40 o 50.000 euros o 60.000. Eso también nos gusta. Hemos gastado entre nosotros 150.000 euros en poner a punto la tecnología. Ahora ya no tenemos más capacidad de inversión, o sea, hemos acabado nuestros ahorros y necesitamos acudir a agentes externos que nos financien el proyecto. Bueno, pues es otro escenario, pero ya os habéis implicado de una manera notable. Pues a mí me demuestra eso mucho compromiso con el proyecto. Soy de llevar tarde. Este tipo de ¿qué retorno exige de su participación? Bueno, la media, aunque tú estás hablando de tecnología que no es mi campo, pero más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, hablábamos antes de que los más que business angels, hablamos sobre todo de capital riesgo. Ahora, hoy en día se buscan multiplicadores elevados, es decir, si yo pongo 300, pues un mínimo de recuperar 3 veces el capital invertido, recuperar 900.000, más que rentabilidades. Se están hablando de multiplicadores. Yo busco multiplicar mi inversión por tanto. Desde luego nosotros descontamos las operaciones cuando se hace un descuento de los flujos de caja, por ejemplo, que es la rentabilidad que tú lo exiges a una operación, superiores al 30%. Eso es lo que buscábamos como inversores. Y si fuese un business angel, pues eso buscaría también, obtener una rentabilidad realmente a partir del 30%. ¿Por qué? Pues hoy en día, pues, sí, los tipos no están, las cuentas no están... Son cuestiones distintas. Como multiplicador de las finanzas, hablamos de que buscamos el 3%. Ahora los inversores buscan recuperar 3%. El multiplicador del 3. Yo he puesto 300.000, me gustaría recuperar 3 veces el capital invertido a la salida. Eso es. ¿5 años? Sí, es un horizonte razonable, ¿no? Entre 3 y 5 es lo deseable, pero después la realidad suele irse un poquito más allá. Eso no quiere decir que cuando hacemos los cálculos financieros, lo veremos después, lo que le exiges a la inversión, pues le exiges un mínimo de un 30%. Cuando haces los cálculos, cómo descuentas los flujos de caja, es una cuestión financiera. Para el cálculo de rentabilidades y de actualización de flujos, pues un mínimo de un 30% de la operación. Vale. Mira, este es Neoker. Esta era la planta piloto que teníamos. Y os lo puedo decir con claridad. Aquí los emprendedores teníamos un problema con ellos. Eran los de Granada. No, estos son de Santiago. Y hacían eso, fibras monocristalinas de alfa-alúmina. Es un mercado con grandes márgenes,
El equipo promotor eran tecnólogos que le costaba mucho comunicar, eran gente así muy cerrada, sí, muy introvertidos, hasta el punto, eso siempre lo cuento, bueno, todo esto queda grabado, yo espero que haya cierta confidencialidad, y no, tampoco digo nada malo de ellos, ¿no? Yo le tengo mucho cariño, pero cuando se acabaron los recursos de la primera ronda, claro, era necesaria una segunda ronda de inversión. En el tercer año de nuestra inversión aún no llegaban las ventas y había que seguir sosteniendo la empresa, que no tenía una gran estructura, había 5 empleados, teníamos los hornos que habíamos comprado para producir esas fibras. Eso que veis ahí se metían una serie de compuestos, se metían en un gran horno a elevada temperatura con unos gases y se acaban produciendo unas fibras pues, de elevada resistencia. Y os digo, me fui con ellos a acompañarlos en el roadshow a Estados Unidos para ver un poco esa percepción de los clientes. Y realmente la percepción era muy buena de los clientes, potenciales clientes industriales, gente que hacía cohetes, gente que hacía partes críticas de un avión, de un motor de una turbina de un avión. El feedback era muy bueno, preguntaban características técnicas y ellos técnicamente convencían. Ahora, comercialmente, equipo de poncho, liderazgo, iniciativa, eran muy buenos científicos. Y más o menos nos salió bien, pero bueno, teníamos muy poca fe en este proyecto. Pero al final de ese roadshow que hicimos por Estados Unidos, que estuvimos 2 semanas con un montonazo de clientes, potenciales clientes, nos convenció para identificar un claro interés de la industria en este tipo de compuestos. Y a nosotros como inversor nos validó para acometer una segunda ronda de financiación, porque nosotros estábamos en una fase que teníamos realmente dudas de la viabilidad del proyecto. Sí, nos llegaban las ventas, para acometer la fase de escalado necesitamos elaborar un gran horno, que era pues, como 1,5 millones de euros de inversión que necesitábamos, una planta. Era realmente compleja la fase de escalado. Finalmente no tuvimos que acometer y casi al año de volvernos de Estados Unidos ha sido un inversor asiático el que ha comprado la compañía. O sea que bastante contentos, ¿no? Con un multiplicador bastante interesante para nosotros. ¿Puedo hacerte una invitación? Sí. ¿Tienes algún ejemplo, ya que estás intentando que corresponda a la biotecnología o algo así? Sí. Sería muy ilustrativo, por lo menos para mí. Sí. Quería comentar mi impresión, ya sabes que, bueno, a disculpar que he llegado tarde, pero estos temas a mí se me van un poco de... ¿Me entiendes? Soy más chiquito y más inmediato. O sea, mi modelo sería incompatible con algo así. Claro, vamos a ir comentando varios casos, ¿no? Cada caso es distinto. El caso de Algenex... el tema de la biotecnología tiene la sigmoidea, ¿sabes? No la exponencial. La exponencial llega un momento que claudica y llega al extremo. Quiero decir con esto que cuando lo que estamos viendo, perdona, yo por colaborar en que aciertes en la diana del modelo, ¿no? Cuando el modelo es de alguien que lo que quiere es, como me acaba de decir, multiplicar por 3 en 5 años, dice, yo por lo menos no. Bueno. A no ser a la salida. Claro, la salida. Como el caso ahora mismo, más concreto, conocer el caso Planasa, ¿no? Planasa, ¿no? Bueno, una empresa muy típica, yo hablo de lo que acaba de venderse, ha tardado 2 años, tiene un valor de 1.000 millones y lo han vendido por 900 a una empresa alemana, también de origen familiar. Conocerá el espárrago de la garra, de Endibia, la garra de fresa y ahora mismo lo agarran, bueno, el líder mundial y tal. Fíjate que estamos hablando de que después de tropecientos años acaba de vender por 1.000 millones. Por 900 millones. Por supuesto, no ha sido 5 años.
yo no sé si en biomedicina, que esté en biomedicina, podéis obtener tasas de crecimiento de tal nivel. Sí, sí, sí. Hombre, si pilla el chollo de la COVID y a ti te pilla con la vacuna No, hecha. pero más allá de eso, yo te pongo varios ejemplos de... sí, sí. Hombre, si es lo que es para. Yo quiero Sí, sí. definirme un poco de esto. Claro, el concepto de biotecnología es muy amplio, pero yo te puedo hablar de casos de Origo Biofarma, ha sido una empresa que se ha vendido hace poco, era un fármaco y en fase 1 se ha vendido por varios millones de euros y en 3 años, menos de 3 años. Sí, me imagino que biomedicina ya voy a ver podría Sí, ser claro. de manera molecular. Y seguramente haya otros ámbitos, o sea, estoy seguro, tenemos proyectos con salidas muy, muy rentables dentro del bio, producción de proteínas, ha habido alguna empresa que nos han comprado, sí, son todos biosanitario también, ¿no? Pero, por ejemplo, Agrenbec es otra empresa que hacía... Agrenbec no, Agrasis. Sacaron una variedad de... era una variedad entre trigo duro y cebada, el Tritordeum, una variedad de una semilla. Y bueno, era una empresa que se podía a lo mejor haber vendido al tercer año con un multiplicador, porque Monsanto, porque Bayer Crop Science, porque varias muestran realmente interés por la adquisición de nuevas variedades vegetales. Y sí, allí donde se mueven grandes compañías hay compra y venta de operaciones en fases tempranas. Y de hecho, el capital riesgo, Inverready es uno de los grandes actores que está en esa fase más o menos temprana y tiene varias salidas exitosas que podréis consultar si ponéis búsquedas de operaciones. 3-5 años en biotecnología. Nosotros hemos tenido... De las semillas, claro, y está hablando de cereales. Tiene un... Cuéntame entonces, por ubicarme... Una producción mundial, ¿no? Cuéntame entonces, por ubicarme, ¿en qué trabaja usted? Yo tengo una empresa de cultivo in vitro. ¿De cultivo in vitro? Cultivo in vitro, saneamiento, dedicamos a sanear especies que por su naturaleza apomíctica, en el caso del ajo, por otras razones más básicas, como ser triploides naturales, como el caso del azafrán, pues no tienen fertilidad. Y al no tener fertilidad, acumulan patógenos como son virus, que reducen evidentemente la productividad. Entonces, sea por la que sea, técnica de saneamiento, sea por cultivo meristemático, o sea por biogénesis somática o combinación de ambas, obtenemos una micropropagación grande en una mesa con 3 millones de plantas y además sanas. Esa planta, dependiendo, y ahora muy groseramente, puede tener un beneficio en producción que puede llegar más allá del 50%, un incremento del 50% de la producción. Por ejemplo, para concretar, como la numerología es muy... En azafrán está descrito el paso de entre 5 y 7 flores por tallo, que es lo normal, a 13 flores por tallo. Eso significaría duplicar prácticamente la productividad de una hectárea de azafrán. Y una hectárea de azafrán produce unos cuantos kilos, son 7 o 12 kilos de azafrán a 4 o 5 mil euros el kilo. Quiere decir que ese es un ejemplo, ¿no? Eso, por mucho dinero que dé el azafrán y por muy caro que sea el azafrán, pues no creo que podamos plantearnos crecimientos que hay que implementarlo en el terreno, hay que hacer una reimplantación del cultivo que se está haciendo ahora mismo. Antes se había comentado, así, al final no todos los proyectos son escalables de forma exponencial, ¿no? Como busca el capital riesgo. Pues ese va a ser un criterio del capital riesgo. Aquí lo que estamos hablando es de captar inversión. Un proyecto puede ser rentable sin ser exponencialmente
¿no? Sin tener un recorrido exponencial. Ya me estás contestando. Claro. A ver si yo estoy aquí. Sí, claro. Sí, totalmente, ¿no? Es que son cuestiones distintas. Hoy la jornada es de captación de inversión. Entonces, si pensamos en captar inversión, tenemos que captar la atención de alguien y ese inversor lo que va a querer es buscar un inversor financiero va a buscar esos crecimientos exponenciales, porque va a buscar esas salidas en el corto o medio plazo. Pues seguro, por ley, un inversor financiero va a tener que desinvertir en esos 10 años normalmente, ¿no? Otra cosa es que hablemos de captar de inversión, pues de recursos clásicos de inversores industriales o de amigos y demás, que no van a buscar tanto esa desinversión, sino pues una rentabilidad, que es otro escenario tan digno como el otro, ¿no? Al final son... te voy a complementar la información. Sí. De lo que te he contado, puedes deducir que cualquier productor estaría interesado en tener cormos de los que yo pueda producir de esa manera, ¿no? Pero un productor de azafrán, pero podría haber alguien interesado en dedicarse a proliferación de esos cormos, cosa que se puede hacer también fuera de suelos, indoor, y entonces el negocio de este otro personaje podría ser la multiplicación rápida de esos cormos en condiciones de salud, ya previamente saneado, manteniendo esa sanidad y por consiguiente no producir azafrán, sino vender cormos, que tiene un buen precio y que, bueno, quiero decir que si le quieres buscar, eso sí podría ir a la exponencial. Claro, yo lo veo, ¿no? Hoy en día, si no hay ningún tipo de condicionante que te limite la comercialización, si eso lo puedes enviar a Asia, lo puedes enviar a Latinoamérica, lo puedes enviar a Estados Unidos. No que lo pueda, es que lo están deseando. Claro. Cualitativamente la variedad española, bueno, manchega, vamos a darle la denominación de origen. Son las mejores desde el punto de vista definidas cromatográficamente, los contenidos de 4 componentes. Entonces, yo ahí sí que veo potencial de escalabilidad también, la verdad. Si realmente la oportunidad es clara, es un problema real de la industria y tienes cierta capacidad exclusiva, que es algo de eso, es que no sea un servicio que ya se esté haciendo. ¿Eso lo tenemos identificado? Disponer de ecotipos de alta producción, de alta calidad y la metodología para producirlo, tampoco sé yo que haya mucha gente que lo haya pasado a empresas. Aplicaciones de ciertos aspectos como la planificación, como la enzimática, pero ponerlo todo junto, pues... No se lo desconozco, es un sector que no domino completamente. Bueno, claro que sí, todo el modelo... Por eso he querido... Sí, la pelota me parece bien, a mí sí. Me encanta tirar la pelota. Sí, pero eso... Claro, es algo que tenemos que dibujar nosotros en nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir y hasta dónde podremos ir? Pues el proyecto le puedes dar la dimensión de generar un negocio que puede ser perfectamente rentable sin llegar a esa dimensión de escalabilidad. Ahora, si vemos que no somos capaces de satisfacer a toda la demanda que tenemos, que si fabricásemos el triple podríamos estar vendiendo el triple, pues entonces podremos dar ese salto a un escalado y a lo mejor para esa pues necesitaríais una extensión de terreno más grande, una nave, unas condiciones específicas de aislamiento donde no haya contaminación de fuera, si estás en una zona de cultivos, que esos patógenos volarán, ¿no? Y puede haber contaminación. De hecho, en el caso de Agrasis, cuando estábamos haciendo la escalabilidad de la semilla, tuvimos una contaminación cruzada de otro campo de trigo donde nos saltó una semilla y entonces hubo que revisar casi 2000 semillas, una a una genéticamente, para hasta ver que no había contaminación en la producción y demás. Entonces, bueno, ese escenario se puede trabajar, por supuesto que sí, pero que no todos los proyectos tienen que ser exponenciales ni tienen que ser atractivos para un capital riesgo. Es una de las cosas que estamos trabajando hoy aquí, pues esa negociación con inversores y casi el perfil clásico de inversores, el capital riesgo. Entonces, pues quizá va el mensaje más dirigido ahí a ese tipo de inversores. ¿Sí? Bueno, pues seguimos entonces. Este es el caso de Valmar. Nada, os cuento poquilla cosa, pero
de nuevo, el problema aquí, la tecnología era muy buena, una red inalámbrica de sensores donde se monitorizaban parámetros de campo, incluso en puertos, pues la posibilidad de monitorizar humedad, temperatura, pues para optimización de riegos. Esto pues ahora ya está muy implementado, pero esto era casi llevar el Big Data a la agricultura hace, ¿cuánto puedo hacer? Pues 2010, 2011, pues 12 años. Y la tecnología era muy buena, tenía mucho potencial, también gente, ingenieros de la Universidad de Valencia, pero unos egos enormes. Era una persona, el líder de esto, Paco, no aceptaba ningún tipo de recomendación desde fuera, en cierta manera nos vaciló a los inversores, tuvimos muchísimos problemas con él, intentamos meter consejeros externos para que se lo dijese a alguien que no fuésemos nosotros, los que estamos en el consejo de administración. Y bueno, él sabía vender, sabía fabricar, sabía hacer de todo, pero al final el proyecto se fue al traste. Fue de los primeros concursos de acreedores que tuvimos. Teniendo una buena tecnología, habiendo puesto nosotros casi €500.000 de euros, Enisa puso también dinero, Neotec, una deuda bastante elevada y las ventas mínimas. Un exceso de recursos en marketing de imagen de marca, llegabas allí y había todo tipo de productos de marketing que no eran necesarios, muchos viajes sin mucho control. Bueno, fue un caso de peleas constantes en cada consejo de administración donde nosotros queríamos poner el foco en las ventas y aquí no había ese alineamiento con el equipo emprendedor, ¿no? Sobre todo una persona, y que era una persona también muy inteligente, pero muy poco abierto a dejarse asesorar. Él lo sabía hacer todo y los resultados estuvieron ahí. Bueno, eso, aunque no sean casos replicables en vuestro sector o tecnología, al final yo quiero lanzaros claves de por qué, claves de éxito de los proyectos que hemos tenido o claves de fracaso. Después la tecnología de cada uno de vuestros proyectos era el resto, pero los problemas que teníamos en las empresas eran comunes, normalmente son las personas. Bueno, la tecnología, aquí si destacamos algo, es que cada uno haga la reflexión de es importante la estrategia de propiedad intelectual en nuestro proyecto, no lo es. La estrategia, o sea, si nos vamos a gastar un dinero en patentes, tiene que ser algo útil. Pues no sé si en el caso de las plantas, si esa técnica es protegida, no es protegida, si pensamos en escalarlo, si debemos dibujar una barrera de entrada para que nuestros competidores no nos repliquen y no puedan pues, hacer lo mismo que hacemos nosotros de una forma más o menos fácil y mantener una exclusividad sobre nuestra tecnología o nuestro proyecto. En el caso vuestro, por ejemplo, es difícilmente, tenéis pocas barreras de entrada, más que montar el proyecto desde el inicio, ¿no? ¿Lo habéis planteado eso alguna vez? ¿Cómo se puede plantear barreras de entrada en la comercialización de vuestra plataforma para que alguien no os copie mañana? Es difícil. Es que es replicar un modelo. Es replicar un modelo, es un modelo de negocio. Lo que pasa es que hay que conocerlo bien y establecer los contactos, que son la parte complicada y que tenemos muy avanzada. Claro, pues ahí pensando en cómo dibujar una barrera de entrada en vuestra tecnología, es pues a lo mejor en los contratos, en la relación contractual que establezcan los usuarios, algún tipo de exclusividad. No sé si eso, o durante un periodo, durante 2 años eres usuario de esta plataforma y no podrás participar en una otra plataforma de... No sé si tenéis capacidad de negociación para eso, a lo mejor en el principio no, pero si os llegáis a coger cierto rol de referencia, en la relación contractual plantear modelos de exclusividad con los usuarios puede limitar que alguien genere una plataforma análoga a la vuestra y haya un movimiento de usuarios, no lo sé. O algún otro tipo de vínculo que premie la continuidad. Esos son otro tipo de estrategias, ¿no? Si, no sé, que haya... funcionaréis por comisión, me imagino, pues que esa comisión pueda tener
vaya reduciéndose a lo largo de los años a medida que vosotros vayáis alcanzando un volumen más alto y sea más difícil para un competidor entrar a ser rentable y competir con ese margen decreciente que vosotros vais dibujando. No lo sé. Son estrategias que a lo mejor, pues eso, para en vuestro caso conviene reflexionar sobre cómo podríais hacerlo. Pero en general, volviendo un poco a la estrategia de propiedad intelectual, pues son reflexiones que cada uno tendréis que tener para, en vuestro caso, por ejemplo, en la valorización de esos residuos, no sé si en algún caso conllevará algún tipo de proceso o técnica o compuesto que a lo mejor pueda ser protegible y podáis dibujar estrategias de explotación específicas para esa técnica o ese proceso, ¿no? Dependiendo del residuo, claro. No es mismo la receta que... Ajá, claro. Bueno, pues eso, cada uno, son proyectos muy diversos, muy dispares, cada uno tendrá que reflexionar sobre dónde aporta valor el gastarse dinero en patentes, que es realmente un dineral, ¿no? ¿Y tan importante entiendes que es para el inversor disponer de la patente? Según la tecnología, sí. Un producto farmacéutico es fundamental y a lo mejor un software pues no tiene sentido. O sea, hoy en día la protección de un software no está... En el caso mío, Sí. como dice, Sí. en el caso mío, es que primero el desarrollo de la metodología que tenemos no es que nosotros la hayamos inventado ayer, nosotros la hemos desarrollado, hemos cambiado variantes, tenemos detalles del know-how, que es donde yo hago el énfasis. Yo lo he dicho, algunos han estado aquí presentes cuando hemos estado hablando de patentes, yo soy contrario totalmente a hacer, por lo menos desde el punto de vista mío, la patente, porque lo primero que me obliga es a confesarme, y una vez confesado, al de frente solamente le falta decir, no, pero yo lo hago con la variedad, no sé cuánto, y por consiguiente lo que tú haces. Me lo paso. Sí, pues según el sector tiene sentido o no tiene sentido. Eso de... Claro. O sea, para el caso mío resulta evidente que no debe de haber mucha gente que lo haga, puesto que no hay en el mercado, ¿entiendes? Y mira que los iraníes tienen señoras con pañoletas todavía. Nosotros las señoras con pañoletas ya las hemos perdido. Antes se sembraban 11.000 hectáreas, sujétate 11.000 hectáreas a base de una fanega o dos por familia. Y ahora mismo, ¿sabes cuánto se siembra de azafrán en Castilla-La Mancha? 138. Eso es lo que tiene recogida. Sí, porque está industrializado todo, lo hará una máquina y con... No. Erróneo, precisamente, porque necesita mano y mano experta. Uno de los procesos de tecnificación de este proceso que ya quisieran, viene de la Politécnica de Madrid, con un grupo que ya diseñaron una mano robótica para coger los 3 estigmas, aparte de que ya está tratando de conseguir máquinas de recolección de la flora abierta. Son cosas muy pequeñas y si las pones todas juntas es muy difícil que alguien pueda echar la pata, a no ser que haya hecho el trabajazo que has hecho tú y diga, bueno, pues yo lo hago de otra manera y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, te diré que el número de flores que producen en Francia, pues no sé si son 3 flores. O sea, nada más que trabajar con ecotipos franceses ya es un error de salida, ¿no? Pues jugar con la propiedad intelectual. El hacer que tú, de la propiedad de una variedad natural, es un elemento decisivo. Yo puedo irme a A eso me refiero, o sea, las variedades, las semillas, de hecho... Esta variedad la reconozco, la califico de tanto, que la estudio durante 2 años y me da la propiedad. Eso es un punto. Sí, hay un registro de variedades vegetales, ¿no? Y de hecho las grandes corporaciones, Monsanto y demás, como ha habido casos de agricultores que estaban cultivando su propio trigo, que llevaban no sé cuánto tiempo cultivándolo, y ha habido una contaminación por viento, por aves o por lo que sea, de semillas que han contaminado una hectárea de terreno, y Monsanto ha juzgado a esos agricultores por usar sus variedades sin licencia, ¿no?
y en vuestro caso, pues eso sí que lo podríais registrar y... No, porque si Algo no... se podría hacer. Eso o en algunos casos limitan la reproducción de las semillas, ¿no? Para que no sea... para que ellos puedan controlar el canal. Es que esta semilla está limitada. Vale. Precisamente el fundamento del tema es que estas semillas no pueden reproducirse sexualmente. Por consiguiente, solo tienen reproducción vegetativa. Ajá. Y eso es muy lento. Claro. Y lento y acumulativo desde el punto de vista de la patología. Esa es la perspectiva. Perfecto. ¿Qué me comenta aquí en el chat? Yes. Sí, sí los materiales se van a enviar, se los voy a dar todos mañana a Rosa para que tenga las presentaciones. Vale, sin problema. Vale, bueno, os comento el caso de Algenex, que era también una plataforma de producción de proteínas, un proyecto de la Complutense de Madrid. Las producían en larvas de insectos, ¿no? Le inoculaban un virus a estas larvas, las larvas empiezan a reaccionar, producen una serie de proteínas que después se utilizaban en vacunas o como reactivos para distintos productos. Y claro, esas larvas tienen un crecimiento muy rápido en poco tiempo, con lo cual esas proteínas, o sea, se utilizaban estas larvas de insectos como biofactorías, ¿no? Después se metían en reactores y se extraían esas proteínas. Bueno, pues una empresa que ha estado más de 10 años en sacar el producto al mercado con éxito y finalmente lo ha conseguido y va bastante bien. Para nosotros nos salimos antes de que tuviese ya ese éxito, ya no podíamos aguantar mucho más y bueno, se recuperó la inversión, pero sin una gran rentabilidad, ¿no? El equipo era muy bueno desde el punto de vista científico, pero si bien nos ha costado pues, avanzar en los procedimientos regulatorios hasta llegar al mercado, también tiene sus dificultades. Y ahora sus productos se están utilizando en varias vacunas para, veis aquí un poco perro, conejo, cerdo. Bueno, y el plan de negocio, ¿no? Que lo vamos a comentar ahora en detalle, que es una herramienta fundamental para convencer a un inversor, pero también para guiar el recorrido de la empresa, ¿no? El tener claro dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a necesitar, quién lo va a hacer, cuáles van a ser las funciones que va a asumir el equipo promotor, dónde estamos débiles y necesitamos incorporar a alguien de fuera para liderar el proyecto, necesitamos asumir una fase de escalado, cómo lo vamos a hacer. Bueno, todo eso nos va a definir un poco las necesidades financieras también que le vamos a exponer al inversor y dibujar nuestro plan de negocio para materializar las acciones que pretendemos realizar. Vale, ahora vamos a continuar hablando un poquito del plan de empresa. Son las 12:03, hacemos el descanso que teníamos pactado, damos 20 minutos, si queréis hay 23 y 25, nos vemos aquí de nuevo y continuamos. ¿Ok? No.